Bueno, en el encuentro anterior dejamos a Jesús envuelto en un gran lío provocado por el hecho de haber sanado a este hombre que estuvo durante 38 años paralítico, y lo sanó en sábado, y eso le causó tremendos problemas con los líderes religiosos, que en vez de estar viendo el milagro divino, la sanidad de este hombre, lo que veían era que por qué lo sanó en sábado si lo podía haber sanado en viernes o en domingo, ¿no? Y en este relato que hoy estamos viendo, nos cuenta lo que pasó cuando él volvió a su ciudad, y fue todo un evento la llegada de Jesús a Nazaret, porque, ¿saben? Nazaret no tenía gente que se destaque, y entonces cuando Jesús va llegando y llega a Nazaret, se crea toda una gran expectativa, porque todos querían conocer a ese hijo ilustre de la ciudad, sus vecinos, sus amigos, su familia, y esta historia transcurre toda ella dentro de las horas de un día sábado. Un día sábado que para Jesús comenzó de la mejor manera y como solía hacerlo siempre. Dice que fue a Nazaret, estoy leyendo en Lucas capítulo 4, versículos 16 hasta el 30. La historia está toda basada en estos versículos, de los que les pido que después lean tranquilos en casa, porque voy a leer solamente quizás algunos de ellos para sacar las lecciones más importantes nada más. Dice que el sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Miren qué buena costumbre tenía Jesús, qué lindo que todos lo imitemos. Tenía la hermosa costumbre de ir todos los sábados a la iglesia para encontrarse con sus hermanos, para poder recibir la bendición de que se abra la palabra de Dios. Y qué lindo que es que todos los que nos llamamos cristianos busquemos seguir su ejemplo. Y dice que se levantó para hacer la lectura, porque obviamente se lo dieron a él, era el nazareno ilustre que volvía al pueblo. Por supuesto que le dieron la palabra, el rollo, para que pudiese leer y dar la meditación ese día. Dice que le entregaron el libro del profeta Isaías, y Jesús abre el rollo y va a leer una parte muy especial, porque esta parte que él va a leer es algo así como el bosquejo de una predicación que él mismo inspiró a Isaías para que lo escriba más de 700 años antes de esta historia. Y hoy era el día en el que Dios, hecho ahora hombre, iba a tomar ese boceto de ese sermón y lo iba a predicar en su iglesia en Nazaret. Dice que encontró el lugar donde estaba escrito. Y acá cuando Jesús empieza a decir esto, no está diciendo lo que está escrito solamente como él leería a cualquier otra persona. Está dando su propio testimonio, está contando lo que está pasando en ese mismo momento delante de todos los oyentes y lo que está pasando en él. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, de paso, buenas nuevas a los pobres. Esto estaba genial porque, ¿saben?, no era lo más común que los pobres recibieran buenas noticias. Generalmente para ellos no había noticias de las mejores, pero hoy Jesús está ungido por el Espíritu Santo para traer buenas noticias para los pobres. También fui enviado a proclamar la libertad a los cautivos, no a los cautivos que estuviesen en prisiones humanas, sino a los cautivos del diablo, cautivos por el pecado, y a dar vista a los ciegos. Jesús es como una luz que vino al mundo para que pudiésemos ver, para que pudiésemos entender el tiempo en el que vivimos y para que pudiésemos saber por dónde ir. Jesús es la luz del mundo y es como si hubiese venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, todos aquellos que sufren por los abusos y las injusticias de la vida. En Dios encuentran el remedio para todas sus situaciones. Y a pregonar el año del favor del Señor. Jesús dio un sermón conciso, cortito, al punto, sin dar mayores explicaciones que las que daba el Espíritu Santo en la mente de las personas, cuando era Jesús quien lo leía y lo leía como lo leía. Eso fue provocando un impacto tremendo en su audiencia, que maravillados escuchaban a ese hijo de Nazaret,
que había crecido entre ellos y que ahora era capaz de predicar con el poder con el que lo estaba haciendo. Este texto lo habían leído cientos de veces, pero jamás alguien lo había leído como Jesús en esta mañana de sábado. Dice que luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Pero he aquí que todas las miradas de las personas estaban fijas en Jesús, como no pudiendo creer todavía lo que acababan de oír. Ellos sintieron el impacto del poder de la palabra de Dios en sus vidas. Y esa situación que hizo que no continúe otra parte de la reunión, sino como que se hubiese detenido en Jesús cuando termina de decir las últimas palabras y se sienta, es como que al estar todas las miradas fijas en Él, lo único que puede seguir es una reflexión de Jesús sobre lo que acaban de escuchar. Y es lo que pasa justamente porque dice que entonces Él comenzó a hablarles, estoy en el versículo 21, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y cuando Jesús dice eso, les empieza a cerrar lo que habían entendido. Jesús estaba diciendo cuando leía esto, que lo tomaba como propio, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que su misión era la que había descrito. No leía la profecía de Isaías, estaba contando su propio testimonio de la vivencia de ese momento. Y todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Pero ese impacto que el Espíritu Santo hizo en sus vidas, y acá quiero que prestemos mucha atención. A ver, tratemos de entender lo que pasa a continuación. Es algo que nos muestra la manera como Satanás puede obrar con gran eficacia, aún después de que Dios haya dado un mensaje tremendo, aún dentro del mismo templo donde Dios acaba de hablar con poder a la gente ahí reunida. El enemigo les fue metiendo una idea en la cabeza a las personas que estaban ahí, referidas al mensaje que los acababa de impactar. Esa idea era, a ver, si Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres, ¿qué? ¿Nos está tomando a nosotros por pobres? Si Jesús vino a dar vista a los ciegos, ¿qué nos está diciendo? Pero un poquito. Y es como que empezaron a darle un sentido a lo que acababan de escuchar de Jesús, que les hizo que la bendición del Espíritu Santo se esfume de sus mentes y en su lugar otro espíritu los empieza a impresionar. Y entonces empiezan a decirse los unos a los otros, ¿no es este el hijo de José?, se preguntaban. Y ya el tonito en que lo están diciendo es el tonito de, ¿y este quién es para decirme a mí estas cosas? Qué increíble, ¿no? De ser impresionados por el Espíritu Santo a ser impactados y manejados por el enemigo. Pasaron minutos dentro del mismo templo, en la casa de Dios. Y Jesús, ustedes verán después, da una explicación, les cuenta a esta gente algo bastante fuerte, que él no quiso quizás compartir, pero estaba claro lo que estaba pasando en la mente de todos ellos. Y entonces les empieza a contar Jesús lo difícil que es que un profeta sea bien recibido en su propia tierra, cuando juega de local. Seguramente Dios tenía planes tremendos, Jesús, para hacer en Nazaret, pero la incredulidad de sus propios ex vecinos y demás hizo que no pudiera hacer ninguna obra más allá, sino que después de explicar con dos ejemplos tremendos que muchas veces un profeta no puede ser eficaz en su tierra donde es local, porque la gente local no tiene la actitud correcta. Es lo que estaba pasando en este momento en la sinagoga, y después de que Jesús les explica eso, dice que al oír esto, estoy en el versículo 28 ya, todos los que estaban en la sinagoga, los mismos que recién estaban impactados, se enfurecieron. ¿Perdón? Estaban dentro del templo, sí, se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del templo. A ver,
se levantaron del lugar donde estaban, de sus asientos, lo agarran a Jesús por la fuerza y lo echan, no le dicen andate, no, lo echan, lo sacan del lugar donde está y lo llevaron hasta una cumbre en la colina. A ver, la multitud lo va llevando para matarlo. Sus vecinos. La colina sobre la que estaba construido el pueblo y para tirarlo por el precipicio, porque había ahí en la parte más alta del lugar donde estaba Nazaret, una ciudad construida sobre un cerro, había como un despeñadero que era algo así como un risco, un acantilado, un lugar con una gran e importante caída. Lo llevaron ahí para tirarlo. A ver, seguía siendo sábado, había pasado un ratito del tiempo, de tiempo nada más de que fueron impactados por el Espíritu Santo y ahora están en horas de sábado buscando asesinar al predicador que los había impactado. Es increíble las cosas que pueden pasar cuando el espíritu de Satanás encuentra un lugar para entrar y para lograr su objetivo de dañar la palabra de Dios. Pero el versículo 30 nos dice: Él pasó en medio de ellos y se fue. Toda esta gente estaba enfurecida, enceguecida y queriendo matarlo a Jesús. Si no lograron cumplir su objetivo, no fue porque cambiaron de idea, sino porque Dios tuvo que intervenir en forma sobrenatural para rescatar a su hijo. Porque Jesús iba a morir, sí, pero este no era el momento. Faltaban todavía 2 años para que eso se ocurriese. Dios tuvo que intervenir para salvar a Jesús de la comunidad de su iglesia local, donde él desde chico siempre se había congregado y durante toda su vida. Increíble, ¿no? Miren, una lección tremenda que nos tiene que quedar de este tema que hoy estuvimos compartiendo es que no debemos subestimar la eficacia que el enemigo puede tener al tratar de entrar en la mente de las personas y manejarlas a su antojo. Sin dudas este día pintaba como un día espectacular para Jesús, el reencuentro con sus amigos, con su iglesia de la infancia, adolescencia y juventud, y tenía grandes planes para este día y para ese pueblo, pero ninguno de ellos pudo concretarse porque no estaban listos, no estaban preparados y no estaban dispuestos. Ellos no querían recibir la palabra de Jesús. Tal vez a veces nos pase que nos parece que al leer algo de la palabra de Dios nos puede sonar hasta agresivo quizás leer alguna de esas partes, pero ¿saben? En realidad los que se ofendieron por ser pobres eran pobres, solamente que no se daban cuenta. Jesús no estaba hablando de que tuvieran poca plata, que seguramente también tenían poca plata, pero a la pobreza que Jesús se refería era a la pobreza espiritual, al no tener la bendición de tener una gran y profunda relación con Dios que los hiciese ricos, en el sentido en el que Jesús lo decía. Jesús no decía tampoco que ellos fueran unos tontos o unos torpes que no podían ver nada y por eso los llamaba ciegos. Lo que Jesús decía era que al escuchar su palabra, al leer de la palabra de Dios y al ser impresionados por el Espíritu Santo como nunca antes lo habían sido, esos que antes no veían un montón de cosas, con el Espíritu Santo sí estaban calificados para verlas. Que Dios nos bendiga para que vos y yo podamos encontrar en las palabras de Dios y con la luz del Espíritu Santo el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga para que cuando Jesús venga a nuestra vida encuentre la aceptación y encuentre la alegría de alguien que necesita y quiere conocerlo. Que Dios nos bendiga.